Conoceremos los mitos y realidades que existen alrededor de la celebración de la Navidad. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué significan las costumbres y festejos y por qué las hacemos de esa manera hoy en día? Costumbres milenarias y modernas se conjuntan para hacer una fiesta espiritual, pero también llena de paganismo y misticismo, así como mercadotecnia. La celebración de la Navidad. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Cada 25 de diciembre, alrededor del mundo se celebra la que para muchos es la festividad más importante del cristianismo, la Navidad. Lo que para los cristianos representa y conmemora el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, para otras culturas representa una alabanza al sol y a la naturaleza, la celebración de la llegada de una época del año, o incluso solamente la mercadotecnia moderna que representa un gran momento para vender artículos y hacer dinero. El árbol, el portal, la estrella de Belén son solo algunos de los símbolos que utilizamos actualmente y que se remontan a miles de años antes de Cristo. En la investigación de estos y muchos otros se ha descubierto grandes enigmas de la humanidad, tales como reliquias sagradas, que a pesar de haber sido analizadas científicamente, siguen sin arrojar resultados lógicos para la ciencia, haciéndonos pensar que posiblemente tengamos en nuestras manos las verdaderas reliquias de alguien tan relevante en la historia de la humanidad como el mismo Jesús de Nazaret. Las teorías son muchas, las preguntas aún más. ¿Cuáles son los mitos y realidades acerca del festejo de la Navidad? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo y hoy traemos un programa muy interesante para ustedes. Traemos el tema de la Navidad, cómo se originó los festejos. De hecho, estos festejos en estas fechas son desde que el humano empieza a andar, digamos, en manadas, empieza a descubrir la agricultura y empieza a darse cuenta que esta agricultura se determina por fechas, por etapas, por movimientos del sol y el clima, y es como empieza a tener festejos al sol, empieza a tener festejos a ciertas estrellas, a ciertas etapas de su vida, y les empieza a asignar nombres, a asignar algunas deidades a ciertas etapas. Para comenzar este programa, antes que nada, invitarlos a que se unan a nuestro Facebook, Universos Desconocidos TV. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus fotos, sus videos, sus dudas, y con gusto ahí estamos en contacto nosotros con ustedes. Quiero presentar a nuestro invitado de la noche de hoy, nuestro buen amigo Randall Trex Alvarado, máster de la Escuela de Teología de la UNED. Buenas noches, Buenas Randall. noches, don Luis. El tema de la Navidad, Randall, todo el mundo conocemos la Navidad tradicional moderna que conocemos, de Santa Claus, de los duendes, de Rodolfo el Reno, de la fecha de que nació Cristo, pero fue algo que se fue formando, no fue algo que desde un inicio nació así, ¿no? Sí, la Navidad es una construcción social, algo difícil de entender si lo vemos desde el lado científico, porque es una construcción. Lo primero es que las primeras comunidades cristianas encuentran en Jesús al Cristo, y relevante que es la vida de Jesús, su nacimiento o su muerte. Para la Iglesia Católica, relevante es la resurrección de Jesús. Claro. No aún así su nacimiento. Después de muchos años, 350 años con Constantino y la conversión de Constantino por su madre, empieza a tomar, o unos años antes, unos 50 o 100 años antes, empieza a tomar mucha importancia cuándo Jesús nació, porque no tenemos una fecha. La Biblia no nos dice exactamente
en qué fecha nació Jesús, como que no era muy importante para ellos al principio de las primeras comunidades cristianas. Y los registros están, digamos, perdidos más o menos en la historia, ¿no? De fechas o comentarios relacionados. O sea, se tiene más o menos algunas fechas estimadas, ¿no? Sí, realmente la iglesia en ese momento no tenía la ciencia que tenemos ahora, no tenían los escritos de Qumran y no tenían, ¿verdad?, instrumentos teológicos y hasta antropológicos para encontrar algunos sesgos que nos dieran y nos avistaran a lo que tenemos hoy. Hoy podríamos decir que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso lo sabe la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma iglesia fue la que hizo que en el solsticio de invierno, que empieza el 21 de diciembre, algo así, y se celebre ese día porque Jesús es la luz del mundo. Claro, es un gran símbolo y es muy sencillo de entender. Si Jesús es la luz del mundo, celebremos el día del sol, el día que le celebramos. Claro, es una fiesta pagana y como lo hablábamos y lo conversábamos antes, es una cuestión cultural. Si yo conquisto un pueblo y yo choco con ellos, ellos van a chocar conmigo. Es adaptar, una forma y es un poco de la conquista. Vamos a ver el primer video que tenemos hoy en la noche, que es justamente de esto, lo que acabas de mencionar del solsticio, para empezar a entenderlo y seguimos con la plática. Vamos a verlo. El solsticio de invierno es un fenómeno solar que ocurre entre el 21 y 23 de diciembre en el hemisferio norte. Es el momento en el que el sol está más lejos en el año con relación al ecuador celeste. En el hemisferio norte significa la entrada del invierno y de las temperaturas más bajas del año, ya que el día es más corto que la noche. El sol alcanza su punto más bajo en el horizonte el 21 de diciembre. Permanece 3 días así, hasta que el tercer día se eleva 1 grado por encima del horizonte, haciendo el día más largo. Este día es el 25 de diciembre. Es por esto que diversas culturas en distintas épocas han tenido marcado ese día como una fecha importante en sus creencias. En esta época, debido a la temperatura helada, se detiene en la agricultura y los animales eran sacrificados ya que no podrían alimentarlos y sobrevivir el invierno. La cerveza y el vino estaban ya fermentadas, por ello descansaban del trabajo anual haciendo celebraciones con distintos motivos, esperando el regreso del buen clima con la primavera. Esta época fue la base por la que después el cristianismo, al unificar una sola fiesta y celebración para todos, escogiera estos días para representar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es lo que estamos comentando para regresar al tema, y no es que simplemente durante la época de Constantino, simplemente ellos hayan decidido, sean los únicos que hayan adaptado estas festividades, digamos, hacia lo que ellos creían o querían manifestar como la religión predominante en el Imperio Romano durante su reinado. Se podría decir que era más bien un poquito diferente con los en Roma, pero no solo la iglesia o digamos en ese momento Constantino lo hizo, durante todo ese tiempo hasta llegar a esa fecha se venía haciendo lo mismo, adaptando, agarrando de aquí y de acá diferentes fiestas y etapas o encimando unas con otras, porque es más fácil adaptar que remover, ¿no? Cuando es algo tan grande. Hay algo con Constantino que es importante aclarar: virtud o error. El que el Imperio Romano se haya hecho cristiano gracias a que la mamá de Constantino se hizo cristiana y luego Constantino se convirtiera, eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo malo de esto es que el imperio se cristianiza y entonces todo el mundo tiene que hacerse cristiano. ¿Por qué? Porque es como te ven con buenos ojos, porque si quieres estar en el, sí, porque en el de estado. hecho había una cierta obligación, digamos, y sí había una presión muy fuerte sobre todo la mamá era la que era más devota, porque Constantino creo que lo bautizan en el hecho de muerte, ¿no? Sí. Entonces había una presión social muy fuerte para que, digamos, todos los que estuvieran bajo el Imperio Romano creyeran en la religión que había impuesto la madre de Constantino, ¿no? Sí, Constantino gana una guerra y lleva la cruz y promete que si gana, entonces como que empieza a ver el milagro bueno, en estas cuestiones de guerra, pero en Constantino ya empezó a celebrar la Navidad, lo que nosotros conocemos como Navidad en su principio, ¿verdad? Que es el nacimiento del Hijo de Dios, con un dato importante: ya reconocen a Jesús como Hijo de Dios por el concilio, y 2,
fijan como una fecha importante el nacimiento de Jesús. Y esto va sucediendo justamente cuando crean también, digamos, la Biblia como la conocemos ahora. Empieza todo ese, digamos, ese camino hasta conocer la religión como la tenemos hoy. Y porque en ese momento, para irnos a ver el siguiente video que tenemos preparado, se festejaba, digamos, en ese tiempo, en la antigua Roma, fiestas paganas de tradiciones antiguas, se festejaba la Saturnalia, que era lo que conocemos en ese momento el festival que se hacía en los solsticios, y fue lo que sustituyeron. Vamos a ver este video de la Saturnalia que tenemos preparado para ustedes y seguimos a cómo dar estos datos para ir entendiendo cómo nace físicamente real en la historia la Navidad. Las Saturnales, del latín Saturnalia, era una importante festividad romana que se celebraba del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, y por tanto, del tiempo. Se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, el Sol Invencible. Esto el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio y por supuesto el solsticio de invierno. Por el clima, las tareas del campo se daban por terminadas. Era tiempo de dejar de trabajar para todos y matar a los animales de granja debido a que no podrían alimentarnos en el invierno. Por tanto, se hacía una gran festividad que incluía esclavos y trabajadores y no solo a sus amos. Era una fiesta democrática en la que todos tenían derecho a comer y beber, y como parte de la fiesta se intercambiaban regalos como velas de cera de abeja y pequeños muñecos de terracota. La fiesta pagana se desarrollaba en un ambiente de excesos. Vino y comida eran los protagonistas y la sexualidad se airaba sin discreción. Fue por esto que al llegar el cristianismo comenzó a verse como una celebración sacrílega y pecadora, que a la creciente iglesia le tomaría tiempo poder disolver como todas las celebraciones paganas. En el año 321 después de Cristo, Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del Sol Invencible, que se celebraba el 25 de diciembre, debía ser considerado como una fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adaptando poco a poco al cristianismo. En el año 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la Natividad. Y estos sucesos, cuando Constantino deciden sustituir, digamos, la fiesta, la Saturnalia, marca, lo comentamos ahorita, una parte clave del desarrollo de la religión en sí. Todo esto de ir de conquista en conquista y de ir transformando una cultura es interesante. Los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos, por su inteligencia, por su filosofía, por su conocimiento, conquistaron a los romanos. Entonces, lo que era la fiesta de Helio pasó a ser la de Saturno. Y para no destruir toda una cultura a la hora de conquistarla, los romanos usaban una técnica muy importante: respetaban la religión del otro, cosa que no sea, yo te conquisto, pero puedes ir siendo cristiano, a Baal, ¿verdad? Exacto. Y sin importar el dios que tuviera, lo que importara es que le rindieras tributo y reconocieras a César como un dios, porque eran politeístas, ¿verdad? Esa creencia en muchos dioses y que cualquiera podía tener. Esa conquista curiosa que se da en la cultura es la que tomamos como cristianismo en Roma y es la que tenemos hoy. Claro, con un montón de situaciones muy complejas. Tenemos el asunto que es complicado del económico, el capitalismo, etc. Bueno, ahora la Navidad es algo muy complejo. Se perdió verdaderamente el hilo conductor que es la Navidad, que era el nacimiento de Jesús, por un montón de cuestiones y su importancia espiritual, su riqueza y su transformación de algo pagano a algo cristiano o espiritual, de una cuestión de fe. Y el hecho básico de que se tenía, que era básicamente lo que era recolectar todo lo que se había sembrado, digamos, antes del invierno muy fuerte que se vivía en Europa. Entonces se juntaba todo lo que se recolectaba, se mataban los animales que no se podían tener, digamos, ahí pastando, no se podían pastorear,
y se hacía un gran festín, obviamente con todo lo que se tenía, y de eso uno se guardaba. Y obviamente con la evolución ahora moderna, donde puedes ir a comprar a donde sea, tienes el dinero, tienes comida siempre, ese hecho o ese festejo de dar gracias al sol o a rezarle a un sol que esperas que vuelva a salir para que se derrita la nieve y todo eso, obviamente cambia todo el humano, cambia en su forma de pensar, en su forma de adorar, y como dices, ¿no? Todo eso se empieza a desvirtuar o empieza a cambiar hacia otros festejos que posiblemente ahora sean un poquito más de interés económico, de materialismo, de regalos y eso, que realmente como era un poquito antes, ¿no? Pero es normal que el hombre, que el ser humano en total ocupa el mito, ocupa darle sentido a la vida de una de otra forma. Es súper importante para el hombre ese mito, transformarlo y evolucionarlo. Claro, adaptarlo en cómo va avanzando su época y su tecnología. Vamos a ir un corte, vamos a rezar con más, todavía tenemos más temas sobre esto y los orígenes de la Navidad, algunos misterios en unas cápsulas ahí bastante interesantes que preparamos para ustedes. Vamos a un corte, regresamos. Los orígenes del árbol de Navidad. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, así como el Valhalla, y en las raíces más profundas estaba el Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino. Simbolizó el amor de Dios adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las luces se transformaron en esferas y otros adornos. Después, se agregó la tradición de poner regalos para los niños debajo del árbol, enviados por los Reyes Magos o Papá Noel, dependiendo la leyenda de la región donde se encuentre. Regresamos una vez más con Universos Desconocidos, seguimos con este segundo bloque. Quiero recordarles que estamos a través también de Facebook, Universos Desconocidos TV, estamos ahí leyendo sus comentarios. También tenemos regalo, más al rato tenemos un DVD de regalo, igual como hicimos la semana pasada. En los últimos bloques del programa vamos a hacer una pregunta sobre lo que hemos venido comentando y el primero que nos escriba en el Facebook se lleva de regalo. También quiero recordarles que este próximo domingo 22 vamos a tener 2 horas con lo mejor de Universos Desconocidos de 8 a 10. Este domingo de 8 a 10 tenemos lo mejor de Universos Desconocidos, 2 horas seguidas. Y quiero dar la bienvenida, Holman, estás aquí con nosotros. Y para platicar sobre todo el simbolismo que tú conoces muy bien, por lo cual también nace la Navidad, no tal como la que tenemos, pero sí los festejos a los astros, a las estrellas, al sol, nacen por esa razón humana de comprender o entender y saber que esos astros dominan casi toda su vida, ¿no? Bien, bueno, un saludo primero inicialmente a toda la comunidad que nos sigue, ¿verdad? En Universos Desconocidos. Tengan un día bien feliz. Y además adelantada la Navidad. Feliz Navidad. Bien, Julio César había instaurado, ya estábamos hablando de los romanos, de aquella época, la fiesta pagana del Sol Invictus. O sea, él había considerado que el Sol le había dado ciertas propiedades y ciertas particularidades, y entonces por esa época, que era el 21 de diciembre, cercano a ello, que nosotros celebramos el espíritu de la Navidad, se había aparecido esa energía para Julio César. Entonces se volvió una fiesta romana. Recuerden que Julio César fue el ícono de esa sociedad romana, y se vuelve una fiesta romana que también se mezcla, como estaban hablando hace un rato, con la Saturnalia. Y es que el 21 de diciembre, recuerden que la Tierra gira en torno al Sol, y en ese giro, que es esa rotación y traslación en 365 días, tiene 4 posiciones especiales. Dos épocas en las que está el pin magnético norte-sur está rígido frente a la Tierra, erecto, digamos de esa manera, y luego otras 2 épocas donde se inclina, el 21 de junio,
¿verdad? Que se inclinan 23 grados en esa posición y luego se enderezan en septiembre y se vuelve a inclinar a la posición contraria el 21 de diciembre, que es ahora. Ahorita estamos inclinados, el eje magnético está a 23 grados de inclinación con respecto a la coordenada natural, a la recta natural, y luego vuelve a enderezarse para el mes de marzo. Esas fechas, equinoccios y solsticios, que también fueron celebradas por la danza indígena, donde hay una fogata en el centro y el chamán gira haciendo la rotación de la Tierra. Es la celebración básica del humano. Del humano, representar el movimiento cósmico a través de eso. Entonces, es una festividad que es el 21 de diciembre. Luego, como nos lo dijo Randall hace un rato, viene el cristianismo, o sea, ¿cómo hacemos para que Jesús reemplace y satisfaga el proyecto romano, ¿verdad? Se adapta en esa incursión de cultura. Entonces, ¿no? dan el nacimiento de Jesús hacia eso. Hay muchas polémicas, que Jesús no nació acá, que Jesús no nació allá. Entendamos primero qué significa Jesús y luego Jesús Cristos. Vamos a ir primero a ver una cápsula más de las que hemos preparado para ya cerrar, para tener ese concepto, digamos, preparado, sí, de Jesús, porque es muy interesante el entender cómo se concibe, digamos, esas imágenes muy fuertes que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Vamos a ver otra cápsula que preparamos sobre los orígenes de muchas de las tradiciones que tenemos en Navidad. El origen de los villancicos. Los villancicos que se cantan durante las Navidades se derivaron de los primeros himnos navideños durante el siglo IV en Roma. Mientras estos himnos se cantaban en las iglesias durante siglos en latín, los primeros verdaderos villancicos empezaron en Francia, Italia y Alemania en el siglo XIII. Estos villancicos, escritos en lenguaje vernáculo del área donde se creaban, donde se cantaban con entusiasmo durante los eventos comunales y festivales, no específicamente creados como villancicos navideños, sino como canciones para diversos tipos de fiestas. Tiempo después, estas canciones se fueron asociando principalmente a la Navidad. En las iglesias protestantes se volvieron más populares, ya que el movimiento protestante apoyaba las artes, especialmente la música. En el siglo XVIII fue la última época donde se cantaban aún en las celebraciones religiosas, quedando relegados a festividades navideñas populares. Y para retomar el tema de lo que estamos hablando y no salirnos del contexto, nos ibas a contar del simbolismo de Jesús. De Jesús. Jesús inicialmente, bueno, como encontramos en la Biblia, no, el ángel le dice a María, ¿verdad?, que le pondrás por nombre Emanuel, que no era el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús es la representación de esa energía llamada el yo soy, que en metafísica se estudia mucho, pero que realmente es la esencia divina y prístina de nuestro interior. El yo soy, ¿verdad? Jesús es esa representación interna. Jesús representa la luz que cada uno de nosotros tiene dentro de nuestro corazón y que emana hacia ello y que nace directamente de una energía virginal, sagrada y femenina, como lo es nuestra alma, que viene representada por María, que también fue representada por en los egipcios esa deidad como Nuit, la diosa del cielo, y Maya, las primeras eran la madre tierra, lo que veían los celtas y demás, ¿no? Freya, que era la de los nórdicos, ¿verdad? Entre los nórdicos que eran después las culturas celtas, y siempre había una deidad cósmica femenina: María, Maya, Isis, Freya, Radha en el panteón hindú. Y todas estas deidades representan siempre la energía sagrada de nuestra alma y el alma cósmica universal, que es la misma. Nuestra alma es parte del alma universal de Dios. Y está José, que es su padre putativo, que representa nuestra materia, porque el Padre Divino es la luz, claro, que es Dios, de donde el Espíritu Santo lo engendra a través del alma. Digamos que es lo que le da el toque humano a la receta. El toque humano a la receta. Recuerden que nosotros somos una dualidad espíritu-alma. El espíritu es de características masculinas y el alma es de características femeninas, y ahí tenemos una dualidad, un matrimonio energético. Nuestra alma, que es de la misma alma universal, somos parte de Dios en el universo, María, y nuestro espíritu, Dios, la luz, que lo hace nacer en este cuerpo, donde crece y se desarrolla la energía sagrada del Yesui, yo soy, que se llamaría Emanuel según el ángel, pero que más adelante la adopta en la personificación divina del yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el Evangelio de Juan narra cuando Jesús le dice a los sacerdotes: antes que Abraham, yo soy. Y los sacerdotes se enojaron contra él, y algunos textos narran otras cosas.
pero es porque Jesús viene a representar, a encarnar la energía sagrada de tu luz. Y ahí viene el Sagrado Corazón de Jesús narrando la luz. Y en la doctrina de Jesús, cuando uno la entiende a través del principio, él siempre habla de que tú eres una luz, de que tú eres una luz energética, un yo soy. Yo soy entra en tu corazón y ora al Padre que todo lo ve, y desde ahí adentro en tu luz, conéctate y empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar. Exactamente. Yo soy. Y después, cuando ya es bañado en las aguas sagradas, que eso es un misterio iniciático, recuerda que Jesús representa mucho los misterios iniciáticos, se convierte en el yo soy cristal, yo soy energía cristalina, yo soy cristal, yo soy Cristos, yo soy Cristo o Jesús Cristo, ¿verdad? Que es la energía que Él viene a representar en el mundo, la energía sagrada de la luz. Eso es Jesús cristalizado, convertido al Padre y regresado de nuevo al Padre para indicarnos que todos nosotros, que somos ese yo soy, parte de ese yo soy universal, podemos regresar de nuevo a la luz del Padre a través de nuestro propio desarrollo espiritual. ¿Qué es el camino, digamos, y también la esencia de estas fiestas, que es lo que se viene trabajando, o sea, se viene haciendo, se viene rindiéndole culto desde 2000 años. Desde que eso, digamos, en el cristianismo, pero desde la antigüedad del humano, desde que empieza a sembrar, desde que empieza a observar el sol, el movimiento, empieza a resonar eso. Vamos a ir a un corte. Seguimos con más, regresamos con nuestro invitado Randall Trejos, también tenemos otro bloque más con Holman que nos va a explicar un poquito más del significado de la estrella de Belén, de los 3 Reyes Magos, y les invito a que se metan, Universos Desconocidos TV, al rato vamos a hacer la pregunta para que se lleven el DVD que tenemos de regalo. Los dejo con una cápsula que también preparamos de los orígenes de Santa Claus, de San Nicolás. Vamos a un corte y regresamos. El origen de Santa Claus. Se cree que esto sucedió alrededor de 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York. Obviamente, llevaron con ellos sus costumbres y mitos, entre ellos el del Sinterklaas, un patrono cuya festividad se celebraría en Holanda entre el 5 y 6 de diciembre. En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clarke Moore, en 1823, publicó un poema donde se dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema, se hace mención de una versión de Santa Claus enano y delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad, y que se transporta en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo a Rodolfo. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisionomía de gordo barbudo bonachón, con la que más se le conoce. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra, y de ahí a Francia, donde se fundió con Bon Noël, el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero se vestía de blanco con vivos dorados. Igualmente, a fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Loman Company, se crearía la tradición de que Papá Noel vendría del Polo Norte y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Luego, a comienzos del siglo XX, en 1902, el libro infantil The Life and Adventures of Santa Claus de L. Frank Baum originaría la historia de cómo Claus se ganó la inmortalidad, al igual que su título de santo. Top 10. Las reliquias de Cristo. 10. La Santa Túnica, el Santo Abrigo de los Ladrones y el Santo Abrigo de Trier. La Santa Túnica de Cristo se ha dicho que fue usada por Jesús durante su crucifixión. De acuerdo a la leyenda, Helena, madre de Constantino el Grande, descubrió la túnica en Tierra Santa en el año 327 o 328 con otras reliquias que incluían a la cruz verdadera. 9. La Santa Lanza.
La Santa Lanza, también conocida como la Lanza del Destino o la Lanza de Longinus, es el nombre dado a la lanza que atravesó el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz. La lanza es mencionada en el Evangelio de Juan. El Evangelio narra que los romanos planeaban romper las piernas de Jesús, un método usado llamado crurifragium, usado para acelerar la muerte durante la crucifixión. Pero antes de hacerlo, se dieron cuenta que Jesús ya estaba muerto, y un soldado romano, conocido popularmente como Longinus, atravesó su costado con la lanza, e inmediatamente cayó sangre y agua. Juan 19:34. 8. La corona de espinas. San Juan contaba que los soldados romanos se burlaban de Jesús y de su divinidad, colocándole una corona de espinas en su cabeza. La corona, que se encuentra en la Catedral de París, es un círculo de cáñamo sostenido por alambres de oro, y las espinas están sostenidas a este círculo que mide 21 centímetros. Estas fueron divididas durante los siglos por los emperadores bizantinos y los reyes de Francia. Existen 70 espinas, todas del mismo tipo, que se ha confirmado provienen de las espinas originales. 7. La cruz verdadera. En la tradición cristiana, la cruz verdadera es la cruz de madera que se usó para crucificar a Jesús. En el presente, muchos fragmentos claman ser pedazos verdaderos de la cruz, pero en muchos de los casos es difícil establecer su autenticidad. Algunos pedazos, incluyendo la mitad de la tableta con la inscripción de INRI que se preserva en la Basílica de Santa Croce, en Jerusalén, en Roma, aún se conservan en muchas iglesias por toda Europa. La autenticidad no es muy aceptada por la mayoría de los cristianos. 6. El sudario de Turín. El sudario de Turín es la reliquia más conocida de Jesús y uno de los artefactos más estudiados en la historia de la humanidad. Los creyentes afirman que esta es la sábana que fue puesta sobre el cuerpo de Cristo al momento de su entierro, y lo que quedó marcado es la imagen sagrada de Jesús. Los detractores comentan que la sábana es más reciente, casi un milenio a la muerte de Jesús. Top 10. Las reliquias de Cristo. Y aprovechando ahorita el top 10, que es muy interesante con las reliquias, y el tema que también la Navidad, porque obviamente es el festejo primordial del nacimiento de Cristo, hablamos un poquito sobre, hay muchas, digamos, contradicciones, ideas ahí de entre si nació en un lugar, si nació en otro lugar, qué día nació, si existió, si no existió, ahí investigando hemos leído un poco de que realmente no era no vestía el tan humilde, sino que vestía un poquito más acorde, digamos, a bien vestido, porque de hecho hay un pasaje, creo, donde se comenta que los soldados romanos se pelean por la túnica que llevaba él, ¿no? A la hora de estarlo azotando. Entonces, más o menos, ustedes que conocen, tú que eres el experto, Randall, ¿qué realmente son, digamos, lo que tenemos sobre esto? Vamos por partes. Lo primero es resolver la primera pregunta. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Respuesta fácil, no. Eventualmente lo que importa es el símbolo, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Un 6 de abril, junio, porque decían que Juan nació 6 meses después, que Juan es el dato que nos arroja la Biblia. Claro. Tenemos a veces más datos de Juan el Bautista que de Jesús. Junio, julio, septiembre es la última fecha que ponen sobre el nacimiento de Jesús. Independientemente de la fecha, lo importante es el símbolo. Lo rico del símbolo del nacimiento de ese hombre que vino a cambiar la historia de la humanidad. Hay tantas cosas que se dicen. Yo creo que la más cierta de todas es que sí existió. Porque de hecho, perdón que te interrumpa, Randall, hay más o menos unos estudios que a mí me parecieron interesantes de cómo nacen, digamos, las figuras de una religión o cómo podrían darse, y lo tenemos en la época moderna, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en algunos lugares donde hay dictaduras, por ejemplo en Corea del Norte, donde todo ese tipo de religiones centradas hacia una persona, o algunas más modernas, un poquito ahí medio raras, medio locas en Japón, están basadas en una persona real, obviamente en poco tiempo. Pero si esto lo llevamos a todo el tiempo, los 2000 y tantos años, esa persona real, más allá de lo que ya había nacido como un profeta, como una persona iluminada, obviamente lo que se le anexa lo hacen aún más grande de lo que ya se venía dando, ¿no? Se tienen que anexar demasiadas cosas, pero siempre sobre el hecho de una persona o los hechos que sí existieron, ¿no? Yo creo que y antes también lo decía, hay una tendencia del ser humano en estar haciendo creencias, ¿verdad? En algo, en X o en Y cosa. Es importante, y usted también lo decía antes, el hombre
la mujer se hace un mito, se guinda de él para darle sentido a su vida. Ese sentido, veamos la Biblia. Se han dicho muchas cosas de Jesús se presta para decir demasiadas cosas. Algunas especulaciones, otras un poco ciertas, pero no tan ciertas. Claro. ¿Verdad? Tenemos ciencias que nos ayudan. ¿Hacia dónde quería ir? Lo que vos decías antes de la ropa es muy interesante. Lo que el evangelista hace es tomar un texto del Antiguo Testamento y meterlo ahí. Eso es una analexis proléptica en teología, ¿verdad? Entonces es decir algo que un profeta había dicho. Jesús subido a un burro porque un profeta lo había dicho. Jesús colgado en un madero porque un profeta lo había dicho. La túnica repartida porque un profeta lo había dicho. Todo eso se da constantemente porque lo que quiere hacer el evangelista es ver que verdaderamente Jesús era ese que en el Antiguo Testamento, que para los judíos, Talmud, etcétera, para nosotros del Antiguo Testamento ya venía hablando de la figura de Jesús, para darle forma a la figura de Jesús y hacer que un pueblo crea en eso. También para que tengan cuadrado. Y justamente, hablando de eso, vamos a ver esta cápsula que preparamos sobre una de las reliquias más importantes, digamos, una de las pruebas más fuertes que tiene, que es el sudario de Turín, y una de las más investigadas reliquias de Cristo. El sudario de Turín. El sudario de Turín, también conocido como la sábana santa, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Es por esta razón que de inmediato fue relacionado con Jesucristo. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es del mismo Jesús. Los estudios y análisis que se han efectuado con carbono 14 calculan que el lienzo fue creado en el medievo, entre los años 1260 y 1390, lo que coincide con su primera exhibición pública en 1357. El detalle, la profundidad de la sangre sobre el lienzo y el tamaño son tan perfectos que no se ha podido descartar la posibilidad de que se trate de un acto divino. Los más recientes estudios del sudario revelaron la presencia de restos de sulfato de plata, por lo que nació la posible teoría de que en realidad se trate de la primera fotografía de la historia, y que su creador y modelo sea el mismo Leonardo da Vinci. Esta teoría tomó fuerza después de comparar el parecido del autorretrato de Leonardo con la imagen en el sudario. Hasta el día de hoy, no ha sido posible dar una conclusión de cómo fue creado, lo que deja la posibilidad de que en realidad se trate de una auténtica reliquia de Jesucristo. Yo fui jurado cuando le vi Joaquín García. Y tiene que ver mucho justamente con la Navidad. Es que la iglesia ya aceptó, después de varias pruebas de 3 continentes, de carbono 14, que es medieval. O sea, ya dijo que bueno, sí, el sudario es medieval, pero es una parte muy importante de adoración de la Iglesia Católica. Sirve, digamos, para bien. Y si podemos usar esa idea o la festividad de la Navidad es lo mismo, ¿no? No nació Cristo en esa fecha, pero esa adoración o esos festejos que eran no el consumismo, digamos, el festejo tradicional, el que nacía, sirve para bien, ¿no? O sea, lo podemos ahí unir, que acomoda ciertas cosas simplemente para hacer crecer las cosas, ¿no? Todas estas reliquias lo que vienen a hacer es a fortalecer la fe. Hay un dato curioso en el Arca de la Alianza de los judíos. En el Arca de la Alianza están los 10 mandamientos que supuestamente Dios los escribió a puño y letra, ¿verdad? Puño y letra suyo. Está ahí la vara de Aarón, que también tiene su historia, y el vaso de maná, que fue el maná que estaba en el desierto, y Dios dijo: mira, metan estas 3 cosas en el arca. El problema es, ¿dónde está esa arca? Claro. No se sabe dónde está esa arca. Igual pasa con el manto. La iglesia por mucho tiempo lo estuvo escondido o lo tuvo guardado, en realidad no escondido porque creo que el verbo es feo. Lo tuvo guardado y no lo prestó para que lo analizaran o lo estudiaran. Al principio dijeron que lo que dieron fue una orilla, ¿verdad? Una esquinita. Entonces esa esquinita fue analizada, pero había sido que era algo que habían pegado ahí en el tiempo, que se había quemado, que saliendo. Y como dice usted ahora, la iglesia lo analiza, y lo importante, vuelvo a recalcarlo,
es lo que simboliza eso para la fe de las personas, para la fe de un pueblo, de una iglesia que cree y que es importante porque es un símbolo de su fe, de su creencia, de su espiritualidad. Y no pasa eso. Si el manto eventualmente, como se dijo, fue Leonardo da Vinci quien lo elaboró, hay un punto más para Da Vinci, que fue una persona muy interesante, que manipuló muchas cosas siempre a su estilo. Como sí, obviamente en su mente genial que tenía él, siempre buscando como un buen artista, como un genio que era, mover las cosas o no sé, causar ciertos, probarse a sí mismo ciertas teorías o ciertas conductas, ¿no? Pero lo importante es lo que decía Randall, o sea, tomar estas fiestas aprovechando el tema para los que tengan su fe, la fe que sea, o los que no tengan fe, el estar con la familia, el compartir, el tomar los valores, el llevar los festejos de la Navidad como son, ¿no? Como siempre se había hecho, es una época de abundancia, por los aguinaldos, los ahorros, cenar a gusto en familia, poder platicar, reunirse con familiares que a lo mejor tenía tiempo de no verse, que tradicionalmente, más allá del festejo de la Navidad que promueve la familia de Cristo, la unión, su nacimiento, también las fiestas paganas venía lo que era el estar toda la tribu junta, el festejar que había sido una buena cosecha, que había sido un buen año, y tener un banquete propio, digamos, para el año y agradecer y dar gracias y pedir para el año que viene, no sea igual o mejor, ¿no? Sí, es lo importante y lo interesante. La Navidad debería de servirnos para unirnos, ¿verdad? Debería servir para dejar ese montón de situaciones que en el año vienen agobiando, para que nazca la luz, ojalá en cada uno de nosotros, y comenzar una vida nueva, ¿verdad? Como el sol que nace o que muere en la noche y que el otro día resucita o nace de nuevo. Es un símbolo muy rico, que si se vive en realidad, es una oportunidad para la persona que está en el suelo, para la persona que está en la calle, para la persona que no tiene en realidad una familia estable y quiere nacer de nuevo. Es ese nacimiento, es esa la verdadera importancia que debería tener el nacimiento de una persona como Jesucristo, como también lo son algunos otros personajes en la historia que dan sentido a la vida. Y acordándonos en esto de nuestro recién fallecido y líder, creo yo, también espiritual y político, Mandela, ¿verdad? Que son personas que le empiezan a dar sentido a la vida. Él no murió, él nació. Y yo creo que nace para la historia. Marcan una diferencia en la humanidad. Eso mismo pasa con Jesús cuando él nace. Marcó una pauta, claro, muy significativa, demasiado significativa. Y de ahí para allá nace otra historia para la humanidad importantísima. Randall, muchas gracias por acompañarnos esta noche y traernos todos los conocimientos, toda la trayectoria que traes. Y vamos a ir a un corte. Pero antes de irnos a un corte, quiero dejarlos con un video que preparamos muy interesante sobre el Krampus, algo que posteamos ahí en Facebook, en Universos Desconocidos TV. Vamos a ver el video. También quiero, antes de dejarlos, la pregunta que vamos a hacer para ganarse el DVD que tenemos de regalo es ¿qué festividad, el nombre de la festividad que se celebraba en el Imperio Romano, que fue sustituida por la Navidad como conocemos? Vamos a poner un post en Universos Desconocidos TV en el Facebook, y el primero que nos conteste en ese post exactamente cuál era el nombre de la festividad, se lleva el regalo que tenemos para ustedes. Los dejo con la cápsula, regresamos con más. El Krampus. ¿Existe alguna leyenda o personaje que asusta a los niños y se los lleva? Tales como el hombre del saco y el coco. Este demonio, llamado Krampus, cumple la misma función, pero es además el duende antinavideño, lo opuesto a Papá Noel. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa garra. Este demonio es sirviente de Santa Claus y es el encargado de castigar a los niños malos en la víspera de Navidad. Y si los niños no se portan bien, los lleva al infierno en su cesta. Según la leyenda, este demonio que vive bajo tierra aparece en la tarde del 5 o 6 de diciembre, merodeando las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas, que usa para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida al Cernunnos, con un rostro diabólico acompañado de una larga lengua roja, cuernos en la frente y una mirada enfermiza.
Su cuerpo está cubierto por un oscuro y tupido pelaje. Sus patas son similares a las de un fauno. En muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda, donde lleva a los niños malos para trasladarlos al infierno. Los tres Reyes Magos. La primera vez que surge el nombre con el que hoy conocemos a los Reyes Magos es en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena, Italia. El friso de la imagen está decorado con mosaicos de mediados del siglo XVI que representan la procesión de las vírgenes. Esta procesión está conducida por tres personajes vestidos a la moda persa, tocados con un gorro frigio, y su actitud es la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen, que está sentada en un trono y tiene al niño en su rodilla izquierda. Encima de sus cabezas se pueden leer tres nombres, de derecha a izquierda: Gaspar, Melchor y Baltasar. Poco a poco, la tradición ha ido añadiendo otros detalles a modo de simbología. También representantes de las tres edades del hombre y representantes de los tres continentes hasta ese momento conocidos: Asia, África y Europa. La llegada de los Reyes Magos es un tema tratado también en los evangelios apócrifos. Según la tradición esotérica aplicada al cristianismo, estos personajes procedían del lugar donde se encontraba el preste Juan. Otra leyenda cuenta que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en Saba. Allí fueron bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Los restos fueron llevados a Constantinopla por Santa Elena. Posteriormente, Federico I Barbarroja, en el siglo XII, los trasladó a Colonia, donde hoy reposan con las coronas que supuestamente llevaron durante su existencia. Miles de peregrinos empezaron a llegar a Colonia, lo que propició que en 1248 se iniciara la construcción de la Catedral de Colonia, que llevaría más de 600 años terminarla. Hoy en día es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa. Colonia se ha convertido, junto con Roma y Santiago de Compostela, en uno de los grandes centros de peregrinación. Regresamos para este último bloque de Universos Desconocidos. Ya tenemos ganador del DVD, llegaron muchísimos comentarios. Le vamos a mandar un mensajito por Facebook, Universos Desconocidos, al ganador para decirle cuándo esté, ya que el horario lo puede venir a recoger, su premio que se ganó. Y vamos a seguir platicando con Holman sobre un tema interesante que tú dominas muy bien, que es el significado de la estrella de Belén y los Reyes Magos. Y al final no se pierdan el top 10, tenemos también los 5 primeros lugares para que no se vayan, se queden con toda tu explicación, que es muy interesante, Holman, de la estrella de Belén y su significado. Ya lo habíamos comentado antes entre nosotros, pero la gente creo que es interesante que lo entienda. Bien, hay que tener en cuenta que en la antigüedad hubo reyes que, además de ser reyes, eran sabios. Y en la antigüedad, todo aquel que era alquimista o astrónomo o astrólogo, que mirara el cielo, que conociera las bondades de la naturaleza, era considerado mago, ¿verdad? Y tenemos ahí tres reyes que eran reyes y, además de ser reyes, eran magos, como Salomón, que fue un rey y que fue mago. Moisés, que pues no tiene título de rey, pero guió al pueblo como un rey y que fue mago. Y así en la historia hubo otros. David, digamos, es uno muy el padre, ¿no?, de Salomón, que fue rey y también mago, y que tenían el conocimiento de lo misterioso, de las bondades del universo, la conexión con los ángeles, con los seres divinos. Entonces, en la antigüedad era muy común que un rey fuese mago, y si no lo era, por lo menos tenía asesoría de un mago, tenía asesoría de un astrólogo y alguien que estaba embelecido con... Porque casi todas las mayoría de sus decisiones las tomaban de acuerdo a los astros y cómo se estaba moviendo su mundo, ¿no? Bueno, todavía tú has hecho programas donde en Estados Unidos se toman decisiones a partir de estudios que se hacen en la astrología. George Bush era uno de ellos. Ok, Bush era uno de ellos. Entonces, un rey mago era alguien que era un rey. Ahora, uno se imagina tres hombres llegando solos, ¿verdad?, hacia a adorar al niño. Tal vez esa es la forma ideológica de dibujarlo, pero uno se puede imaginar que un rey venía con su séquito, con un montón de gente que lo cargaba en una carroza y que lo cargaban, que lo vestían, lo bañaban. Que lo vestían, lo bañaban. Entonces imagino que no era solamente los tres reyes magos, sino que también venían con sus cortes.
Los 3 reyes magos eran astrólogos y astrónomos persiguiendo una estrella, ¿verdad?, que se posaba directamente sobre la localidad de Belén, y ya conocemos la historia con Herodes, y que venían preguntando por el niño, porque en sus oráculos habían descubierto, sabían que venía un Mesías, que venía una esencia de luz que había sido pronosticado 700 años antes por Isaías, que fue el astrólogo de un rey de aquella época. Y Isaías pues ya había hablado del niño que nacería allí, o de Jesús. Entonces estos venían buscando la estrella, pero en su simbología interna, o sea, esa es la historia que conocemos, pero en la simbología interna ellos representan 3 centros de poder en nuestro cuerpo, que están representados en el árbol de la vida cabalístico hebreo, que representa el más luminoso, ¿verdad?, el otro el más caucásico, el pelirrojo, el caucásico, que es de pelo negro, que representa el cerebro, y el negro, que representa la otra zona, el otro sol de nuestro cuerpo. Eso lo trato en el libro Los 3 soles y la sabiduría fiel, para el que lo quiera tratar, que son los 3 soles del árbol cabalístico del que hablaste. Exactamente. Y también funciona como una paradoja de la rendición, digamos, de los pueblos, del reinado hacia el Mesías, hacia la nueva el nuevo religión, rey. El nuevo rey, ¿no? Holman, tenemos que despedirnos. El próximo año regresamos con mucho más, con muchos más temas. Claro quiero darte las gracias por estar acá con nosotros. A ti, Chagui, muchas gracias también a la audiencia. Nos tenemos que ir, los vamos a dejar con los 5 primeros lugares del Top 10, y queremos agradecerles todo este año por estar con nosotros, acompañarnos, sintonizarnos, sus mensajes, sus fotos. Y no me queda más que desearles un feliz año, una buena Navidad, y que la pasen muy feliz con todos los que ustedes quieren y los rodean. Los dejamos con el Top 10. Muchas gracias. Feliz Navidad. Top 10. Las reliquias de Cristo. 5. La corona de hierro de Lombardia. La corona de hierro es un relicario y uno de los más antiguos símbolos de la realeza de Europa. La corona se volvió un símbolo del reino de los lombardos y después de la Italia medieval. Hoy en día se encuentra en la Catedral de Monza. La corona está hecha de una delgada banda de acero que, según la tradición, es uno de los clavos usados durante la crucifixión de Cristo. La parte exterior tiene 6 segmentos de oro unidos y decorado con 22 piedras preciosas en forma de flores y cruces. 4. El velo de Verónica. El velo de Verónica, que de acuerdo a la leyenda fue usado para limpiar el sudor de Jesús mientras cargaba la cruz, muchas imágenes claman ser el velo de Verónica. Muy pocas inspecciones e investigaciones se han realizado en tiempos modernos. La más detallada se llevó a cabo en el siglo XX, en 1907, cuando el historiador de arte jesuita Joseph Wilpert, a quien se le permitió remover los 2 pedazos de vidrio que protegen la imagen. 3. Scala Sancta. La Scala Sancta, o la escalera santa, de acuerdo a la tradición cristiana, son los escalones que llevaron al Praetorium de Poncio Pilatus en Jerusalén, donde Jesús se paró camino a su juicio. Las escaleras fueron supuestamente llevadas a Roma por Santa Elena en el siglo IV. 28 escalones de mármol, enmarcados por cajones de maderas, ubicados en las basílicas de San Juan de Letrán. La escalera lleva el Sancta Sanctorum, la capilla personal de los primeros papas en el Palacio de Letrán, o la capilla de San Lorenzo. 2. El Mandilion. La imagen de Edesa, conocida como el Mandilium, supuestamente fue enviada por el mismo Jesús al rey Abgar V de Edesa para curarlo de lepra, con una carta declinando visitar al rey. La historia de esta imagen es producto de siglos donde estuvo apareciendo y desapareciendo constantemente. Al día de hoy, 2 imágenes claman ser el Mandilion. Una es el sagrado rostro de Girona en la iglesia de Bartolomé, en Girona. El otro, el rostro sagrado de San Silvestre, guardado en la capilla de Matilde en el Palacio del Vaticano. Un dato es que el objeto adorado durante el siglo VI al siglo XIII en realidad era el sudario de Turín y no el Mandilion. 1. El cáliz sagrado. El cáliz sagrado es un objeto que aparece en la literatura de algunas tradiciones cristianas relacionadas con el plato, la copa o plato que usó Jesús en la última cena y que supuestamente posee poderes milagrosos. Este cáliz fue dado a José de Arimatea por una aparición de Jesús y es mandado a la Gran Bretaña. Algunos escritores cuentan cómo José usó el grial para guardar la sangre de Cristo mientras lo enterraba. La búsqueda del cáliz sagrado forma una parte importante de las leyendas del rey Arturo. La leyenda tiene partes de relatos cristianos y celtas. También los trabajos de Leonardo da Vinci presentan el cáliz sagrado como derivativo del sang real o la sangre santa, el linaje de Jesús que procreó supuestamente con María Magdalena. Top 10. Las reliquias de Cristo.
Son muchas, las preguntas aún más. ¿Cuáles son los mitos y realidades acerca del festejo de la Navidad? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo y hoy traemos un programa muy interesante para ustedes. Traemos el tema de la Navidad, cómo se originó los festejos. De hecho, estos festejos en estas fechas son desde que el humano empieza a andar, digamos, en manadas, empieza a descubrir la agricultura y empieza a darse cuenta que esta agricultura se determina por fechas, por etapas, por movimientos del sol y el clima, y es como empieza a tener festejos al sol, empieza a tener festejos a ciertas estrellas, a ciertas etapas de su vida, y les empieza a asignar nombres, a asignar algunas deidades a ciertas etapas. Para comenzar este programa, antes que nada, invitarlos a Constantino y la conversión de Constantino por su madre empieza a tomar, o unos años antes, unos 50 o 100 años antes, empieza a tomar mucha importancia cuándo Jesús nació, porque no tenemos una fecha. La Biblia no nos dice exactamente en qué fecha nació Jesús, como que no era muy importante para ellos al principio de las primeras comunidades cristianas. Los registros están, digamos, perdidos más o menos en la historia, ¿no? De fechas o comentarios relacionados. O sea, se tiene más o menos algunas fechas estimadas, ¿no? Sí, realmente la iglesia en ese momento no tenía la ciencia que tenemos ahora, no tenían los escritos de Qumran y no tenían, ¿verdad?, instrumentos teológicos y hasta antropológicos para encontrar algunos sesgos que nos dieran y nos avistaran a lo que tenemos hoy. Hoy podríamos decir que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso lo sabe la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma iglesia fue la que hizo que en el solsticio de invierno, que empieza el 21 de diciembre, algo así, y se celebre ese día porque Jesús es la luz del mundo. Claro, es un gran símbolo y es muy sencillo de entender. Si Jesús es la luz del mundo, celebremos. Conoceremos los mitos y realidades que existen alrededor de la celebración de la Navidad. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué significan las costumbres y festejos y por qué las hacemos de esa manera hoy en día? Costumbres milenarias y modernas se conjuntan para hacer una fiesta espiritual, pero también llena de paganismo y misticismo, así como mercadotecnia. La celebración de la Navidad. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Cada 25 de diciembre, alrededor del mundo se celebra la que para muchos es la festividad más importante del cristianismo, la Navidad. Lo que para los cristianos representa y conmemora el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, para otras culturas representa una alabanza al sol y a la naturaleza, la celebración de la llegada de una época del año, o incluso solamente la mercadotecnia moderna que representa un gran momento para vender artículos y hacer dinero. El árbol, el portal, la estrella de Belén son solo algunos de los símbolos que utilizamos actualmente y que se remontan a miles de años antes de Cristo. En la investigación de estos y muchos otros se ha descubierto grandes enigmas de la humanidad, tales como reliquias sagradas que, a pesar de haber sido analizadas científicamente, siguen sin arrojar resultados lógicos para la ciencia, haciéndonos pensar que posiblemente tengamos en nuestras manos las verdaderas reliquias de alguien tan relevante en la historia de la humanidad como el mismo Jesús de Nazaret. Las teorías... Que se una a nuestro Facebook, Universos Desconocidos TV. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus fotos, sus videos, sus dudas, y con gusto ahí estamos en contacto nosotros con ustedes. Quiero presentar a nuestro invitado de la noche de hoy.
nuestro buen amigo Randall Trex Alvarado, máster noches. de la Escuela de Teología de la UNED. Buenas noches, Buenas Randall. noches, don Luis. El tema de la Navidad, Randall, todo el mundo conocemos la Navidad tradicional moderna que conocemos, de Santa Claus, de los duendes, de Rodolfo el Reno, de la fecha que nació Cristo, pero fue algo que se fue formando, no fue algo que desde un inicio nació así, ¿no? Sí, la Navidad es una construcción social, algo difícil de entender si lo vemos desde el lado científico, porque es una construcción. Lo primero es que las primeras comunidades cristianas encuentran en Jesús al Cristo, y relevante que es la vida de Jesús, su nacimiento o su muerte. Para la Iglesia Católica, relevante es la resurrección de Jesús. Claro. No aún así su nacimiento. Después de muchos años, 350 años,